suscríbete y dale like. La esquizofrenia paranoide es una enfermedad mental que deteriora diversas capacidades del individuo, como el pensamiento, la percepción, las emociones e incluso la voluntad. Existen varios subtipos de esquizofrenia, pero la esquizofrenia paranoide es la más común y la más grave. La persona afectada puede llegar a padecer alucinaciones visuales, auditivas, delirios, manías persecutorias e incluso déficit cognitivo. Aunque existen tratamientos que pueden hacer más llevadera esta enfermedad, no tiene cura. ¿Qué grado de responsabilidad reside en el actuar de un asesino serial esquizofrénico y acosado por alucinaciones? El caso de Herbert Molin, a principios de los años 70, abrió este y otros debates relacionados con la justicia norteamericana y también la mente criminal. Herbert Williams Molin nació el 18 de abril de 1947 en Salinas, California. Posteriormente, se mudaría con su familia a Santa Cruz, en donde pasaría el resto de su adolescencia y juventud. En el colegio, destacó por sus excelentes condiciones atléticas, calificaciones perfectas y un comportamiento ejemplar. Al mismo tiempo, se mostraba como un chico completamente normal, además de popular, que disfrutaba compartiendo con sus amigos del barrio o de la escuela. En casa, las cosas también eran relativamente normales. Sus padres eran religiosos y estrictos cuando era necesario, pero jamás agresivos ni opresores. El padre de Herbert, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, era afectuoso con él, mientras que su madre le inculcó el catolicismo desde muy pequeño, llegando a convertirse en acólito de la iglesia. Con una situación económica de acorde a la clase media norteamericana, se podría decir que la vida de Herbert Molin era bastante apacible. Sin embargo, los cambios que comenzaría a experimentar pocos años más tarde lo transformarían en una persona completamente distinta. A principios de los años 60, el hipismo se había tomado a los Estados Unidos y los más jóvenes se acogieron a aquel movimiento contracultural de forma casi masiva. En este contexto, Herbert Molin, que para aquel entonces tenía 16 años, consiguió una novia y es muy probable que consumiera marihuana por primera vez, aunque jamás se identificó plenamente con la ideología hippie, al menos no en ese instante. Siguió concentrado en sus estudios y se graduó del San Lorenzo Valley High School con calificaciones sobresalientes. Sus compañeros de clase lo escogieron como el estudiante con más probabilidades de ser exitoso de toda la promoción. Herbert había decidido ingresar a la universidad y estudiar ingeniería, pero un trágico suceso, ocurrido a pocas semanas de terminar la secundaria, lo marcaría de por vida y sería el inicio de un descenso irreversible hacia la locura. Su mejor amigo, Dean Richardson, falleció en un aparatoso accidente automovilístico aquel verano de 1965. Más allá del evidente impacto que una pérdida de esta magnitud puede provocar en una persona, en el caso de Herbert tuvo un efecto demoledor. Construyó en su habitación un altar dedicado a su amigo, el cual decoró con velas y crucifijos. Sufriendo a solas en su cuarto, varias ideas obsesivas y delirantes relacionadas con la reencarnación comenzaron a surgir en la cabeza de Herbert. Es posible que las primeras dudas con respecto a su sexualidad también se encontraran latentes y convirtieran este proceso en algo aún más complejo. De aquí en adelante, su vida comenzaría a descontrolarse. En 1968, Herbert Molin abandonó la universidad y se unió a una agrupación hippie que estaba en contra de la guerra de Vietnam, algo que no fue muy bien visto por su padre, héroe de guerra. Al mismo tiempo, comienza a experimentar con drogas fuertes como el LSD y las anfetaminas, sumándolo al consumo frecuente de marihuana. En este mismo año, rompe con su novia de la secundaria y al parecer
comienza a mantener relaciones esporádicas con ciertos hombres, aunque ninguna de manera formal. La familia de Herbert se encontraba sumamente decepcionada, pues su hijo parecía haber perdido todo interés por los estudios y prefería estar de farra con los amigos. Pero poco a poco se fueron dando cuenta que aquel errático comportamiento obedecía a algo mucho más grave que una simple falta de interés o rebeldía. En una ocasión, se dedicó a copiar todos los movimientos que hacía su cuñado en una cena familiar, lo que terminó por convencerlos de que algo no andaba bien con el muchacho. Herbert accede a internarse voluntariamente en un psiquiátrico durante 6 semanas, en donde se le diagnostica esquizofrenia. Los padres del chico quedaron devastados después de conocer los resultados de los exámenes. El pronóstico de los especialistas era completamente desalentador y la enfermedad amenazaba con avanzar de forma sumamente agresiva, posiblemente agravada por el constante consumo de drogas por parte de Molin y el estrés postraumático que había dejado en él la muerte de su mejor amigo. Fue enviado a casa con un tratamiento de antipsicóticos, pero poco y nada ayudaría. Herbert Molin comienza a mostrarse cada vez más alienado y sombrío, aislándose de la familia y perdiéndose en extrañas alucinaciones. Se obsesiona con mantenerse en forma y dedica varias horas al día a boxear y ejercitarse. Al mismo tiempo, empieza a escuchar voces y sospecha que sus amigos le envían ondas telepáticas para controlarlo, así como también para otorgarle conocimientos secretos. Los padres de Herbert estaban muy afectados por la conducta antisocial de su hijo, pues había pasado de ser un muchacho tranquilo y amable a un joven irresponsable y drogadicto, que duraba poco en los trabajos que conseguía y que ciertamente se tornaba cada vez más conflictivo. Incluso había sido detenido por la policía por posesión de drogas y pasó más de una noche tras las rejas. En otra muestra de su deplorable estado mental, Herbert había comenzado a quemarse varias partes del cuerpo con cigarrillos encendidos, incluido el pene. A la edad de 22 años, en noviembre de 1969, es diagnosticado con esquizofrenia paranoide, el subtipo de esquizofrenia más común y al mismo tiempo la más grave. Durante las sesiones con el psiquiatra, admite además su orientación homosexual. La vida de Herbert en ese punto se vuelve aún más caótica. Durante 1970, rara vez asistió a las sesiones psiquiátricas que le habían recomendado, consiguió empleos esporádicos como lavavajillas y se fue de casa para alquilar un cuarto de hotel. Poco después, viajaría con un amigo a Hawái, en donde nuevamente fue ingresado a un psiquiátrico debido a su inquietante comportamiento. Semanas más tarde, volvería a la casa de sus padres, pero a los pocos días fue arrestado por encontrarse bajo la influencia de las drogas y posesión de sustancias alucinógenas. Pasarían solo un par de días antes de que los guardias notaran que el recluso, más allá de estar drogado, parecía estar delirando, y lo derivaron a un hospital psiquiátrico en donde fue dado de alta 72 horas después. De acuerdo a la ley imperante en California por aquellos años, ningún paciente podía pasar más de 3 días recluido en un psiquiátrico sin su propio consentimiento. Además, el gobernador del estado, Ronald Reagan, había ordenado el cierre masivo de todas las instituciones psiquiátricas, lo que despertaría una oleada de críticas a su gestión. La intención de Reagan era la de disminuir gastos y aprovechar las promesas federales de fundar centros de salud en la comunidad, algo que nunca ocurrió y que solo consiguió que los enfermos mentales acabaran en guetos psiquiátricos de bajo costo en todas las ciudades californianas. Las alucinaciones, el comportamiento excéntrico y la paranoia de Herbert iban en aumento. Para 1971, había transcrito cientos de supuestos mensajes telepáticos y los comenzó a relacionar con datos inconexos, llegando a conclusiones delirantes que lo llevaron a desarrollar una manía persecutoria. Al mismo tiempo, su aspecto físico fue cambiando. Perdió bastante peso,
se rapaba la cabeza, se tatuó en el vientre la frase "Legalize Acid" o legalizar el ácido y comenzó a usar un sombrero negro, al mismo tiempo que empezó a fingir un acento mexicano. Volvió a caer tras las rejas por abuso de drogas y su terapia psiquiátrica se dio por finalizada en vista de que no asistía a las reuniones con los especialistas. Sus padres, confundidos, tampoco supieron cómo manejar la compleja situación. En mayo de 1971, Herbert nuevamente abandona su hogar y se va a vivir a un departamento sucio y oscuro, plagado de drogadictos. Atormentado por alucinaciones y acosado por voces extrañas, cree entender que es Dios quien le habla y le quiere encargar una importante misión. Decide ir a la biblioteca y buscar en los libros una explicación racional a lo que le estaba ocurriendo. Tras investigar exhaustivamente la vida de Albert Einstein, cree haber hecho un descubrimiento impresionante. La muerte de Einstein y el aniversario del gran terremoto de San Francisco en 1906 coinciden con la fecha de su cumpleaños, el 18 de abril. Es entonces cuando una nueva obsesión lo termina por absorber. Mollin cree haber hallado una relación directa con un eventual terremoto que se produciría en los Estados Unidos y que cobraría miles de vidas humanas en California. En septiembre de 1972, vuelve a vivir con sus padres debido principalmente a problemas económicos. Deja de tomar los medicamentos y su estado de delirio se torna crítico, llegando a discutir con personas imaginarias. En medio de aquellas tormentosas alucinaciones, Mollin cree escuchar la voz de Dios, el cual le confirma que pronto ocurrirá un devastador terremoto en California, en donde morirán miles de personas y que solo existe una forma de prevenirlo: salir a la calle y matar gente. De esta manera, Herbert Mollin se dispone a cometer una desconcertante seguidilla de asesinatos aleatorios e inconexos, los que dejarían en jaque a la policía y los investigadores. Las predicciones del cataclismo que se avecinaba tenía sumamente preocupado a Mollin, por lo que no tardó en cometer su primer crimen. El 13 de octubre de 1972, fingió tener problemas con su vehículo y pidió ayuda a un sujeto que pasaba por un lugar aislado de las montañas de Santa Cruz. Lawrence White, un hombre de 55 años de edad, decidió ayudar al joven, pero a cambio recibió un duro golpe con un bate de béisbol y cayó inconsciente, mientras el atacante continuó golpeando su cabeza hasta matarlo. El 24 de octubre, Mary Gayfold, de 24 años, tuvo la mala suerte de hacer autostop cuando Mollin recorría la carretera. La chica iba atrasada a una entrevista de trabajo y no lo pensó dos veces antes de subir al vehículo del asesino, el cual comenzó a apuñalarla de manera brutal para luego abandonar su cuerpo en los bosques de Santa Cruz, no sin antes abrirle el vientre y enrollar sus intestinos en las ramas de los árboles cercanos. Su cuerpo no sería hallado sino hasta el año siguiente. El 2 de noviembre, Herbert Mollin se presenta en la iglesia católica de St. Mary's y confiesa sus crímenes al reverendo Henry Tomei, de 64 años, para luego asesinarlo a puñaladas en el mismo confesionario. Aquel brutal crimen desató la indignación y el terror de la ciudadanía. Entre 1972 y 1973, Santa Cruz se había convertido en un lugar sumamente peligroso y se ganó el vergonzoso apodo de la capital mundial del asesinato. No solo los aleatorios ataques de Herbert Mollin tenían en vilo a la comunidad, sino también los espeluznantes hallazgos de varios cuerpos femeninos decapitados y abandonados en las quebradas cercanas a la autopista. Ed Kemper, afamado asesino serial de mujeres, también había hecho de Santa Cruz su cementerio personal, y sus atroces actos se sumaban al deambular homicida de Herbert Mollin. La policía y el FBI se encontraban en un gran aprieto, pues ni siquiera tenían algún sospechoso relacionado con aquellos crímenes. Es importante destacar que por aquellos años, los agentes del FBI Robert Ressler y John Douglas
se encontraban elaborando sus primeras técnicas de perfilación criminal y aún no terminaban de acuñar el afamado término de serial killer, por lo que el conocimiento sobre este tipo de asesinos era nulo por parte de la comunidad, la prensa y los agentes de policía. A pesar de sufrir una grave distorsión de la realidad, Herbert Mullin comienza a sentir remordimientos por sus crímenes. Al mismo tiempo, estaba convencido de que los asesinatos que cometía prevenían devastadores terremotos. Ante semejante disyuntiva, consigue llegar a una conclusión relativamente satisfactoria. Si se enrolaba en la Marina de los Estados Unidos y se le permitía ir a Vietnam, podría seguir matando personas sin mayores problemas. Sin embargo, es inmediatamente rechazado por sus antecedentes penales relacionados con el consumo de drogas. Frustrado y desesperado, Mullin se obsesiona con asesinar a un amigo de la universidad, James Llanera, el cual le vendía drogas, culpándolo a él de su fracaso al intentar entrar a la Marina. Es así como el 25 de enero de 1973, Mullin coge un revólver que había comprado solo un par de semanas antes y hace una visita a la casa de su amigo. Sin embargo, se encontró con una mujer desconocida en el lugar, llamada Kathleen Prentice, de 30 años, la cual le dijo que James se había mudado y que ahora vivía en otra dirección. Herbert se dirigió al nuevo hogar de James y lo asesinó a tiros y puñaladas, al igual que a su esposa, Joan. Horas más tarde, volvería a la residencia de Kathleen Prentice y dispararía sobre ella y sus dos hijos de 4 y 9 años de edad, matándolos en el acto. El 6 de febrero, el asesino volvería a actuar, ultimando a tiros a 4 jóvenes que acampaban en mitad del bosque. Fueron abordados por un delirante Mullin, el cual asegura que los chicos se habían comunicado telepáticamente con él. Sin mediar palabra, comenzó a disparar y les quitó la vida sin motivo aparente. Robert Spector y David Oliker, de 18 años de edad, y Brian Card y Mark Dre Belvis, de 19, se convirtieron en las nuevas víctimas del enajenado homicida. La tarde del 13 de febrero de 1973, Herbert Mullin cometería su último crimen cuando le disparó en el pecho a Fred Pérez, un anciano de 72 años que se encontraba inocentemente parado en el jardín de su propia casa. Mullin había pasado en su auto, se dio la vuelta, se detuvo, sacó un rifle y disparó a su víctima por sobre el capó, para luego irse del lugar a velocidad reducida y a vista y paciencia de varios testigos. Por suerte, un vecino que presenció el mortal ataque logró anotar la placa del automóvil en el que huía el asesino y llamó inmediatamente a la policía. Pasarían solo un par de horas antes de que Mullin fuese detenido y apresado por los agentes. El sospechoso no prestó resistencia alguna al arresto. Toda la policía de California estaba al tanto de la noticia y pronto la prensa también se enteró. Lo que nadie esperaba era que el atacante se declarara culpable de 13 asesinatos en total. Hasta el momento, ninguno de los investigadores había relacionado todos estos ataques, por lo que quedaron completamente sorprendidos. De hecho, uno de ellos, el asesinato de Mary Guilfoyle, había sido endosado al otro asesino que aún no conseguían atrapar, Edmund Kemper. Tampoco el crimen del reverendo Henry Tomei se logró conectar inmediatamente con Mullin, mientras que la matanza del 25 de enero, en donde murieron James y Joan Llanera, Kathleen Prentice y sus 2 hijos, se había atribuido a un ajuste de cuentas relacionados con el narcotráfico, ya que James era un reconocido dealer. El asesino de 25 años de edad apareció frente a las cámaras de televisión como un chico menudo, de ojos vivaces aunque poco comunicativo, el cual estaba siendo acusado de al menos 10 brutales crímenes. Los agentes de policía se encontraban intrigados con Mullin, el cual aseguraba que todos los asesinatos que cometió habían servido para evitar un catastrófico terremoto que amenazaba California. De hecho, decía sentirse tranquilo al saber que muchas personas estaban muriendo en Vietnam, lo cual serviría igualmente
para evitar el cataclismo. En otras de sus declaraciones, le contó a los investigadores que las voces que le ordenaban a matar eran las de Dios, la de su padre e incluso la de sus propias víctimas, las cuales clamaban por ser ejecutadas y se comunicaban telepáticamente con él antes de los ataques. Eventualmente, describiría la conversación con el sacerdote Henry Tomei el día del asesinato de la siguiente forma: Herbert, ¿lees la Biblia? Sí. Los mandamientos, donde dice para honrar a tu padre y madre. Sí. Entonces sabes lo importante que es hacer lo que dice tu padre. Sí. Creo que es tan importante que quiero ser voluntario para tu próximo sacrificio. El historial psiquiátrico del acusado salió rápidamente a la luz y los padres fueron indicados como los principales responsables. De hecho, se reveló que uno de los psiquiatras que lo trató años antes intentó advertirle a la familia sobre Herbert y su comportamiento peligroso. Durante el juicio, se mostró tranquilo y trató de defenderse a sí mismo, pero no fue considerado por su evidente desequilibrio mental. La defensa intentó demostrar que Molin no era responsable de sus actos debido principalmente a la esquizofrenia paranoide que la aquejaba. La fiscalía sostuvo que la matanza cometida el 25 de enero de 1973 podía reflejar lo contrario. Cuando Molin asesinó a James y Joan Llanera, volvió a la casa de Kathleen Prentice y la mató junto a sus dos hijos pequeños. Aquel triple asesinato podía significar que el atacante no quería dejar testigos vivos y que actuó de forma racional, cubriendo sus espaldas. Al mismo tiempo, la defensa enfatizó en el amplio historial de detenciones psiquiátricas que tenía Molin, los diagnósticos de los especialistas y el último crimen cometido el día de su detención, cuando a plena luz del día y en una calle llena de testigos, disparó sobre Fred Pérez en un acto evidentemente desquiciado. Finalmente, el 19 de agosto de 1973, Herbert Molin fue encontrado culpable de asesinato en primer grado en los casos de James Llanera y Kathleen Prentice, y fue condenado a cadena perpetua, mientras que los otros 8 restantes fueron declarados como asesinatos en segundo grado. Debido a la falta de pruebas, los 3 primeros asesinatos cometidos por Molin no le fueron imputados, por lo que solo fue acusado de 10 de ellos. Pocos meses más tarde, Edmund Kemper, el otro asesino serial que causó pánico en la población californiana durante ese mismo periodo, se entregó a la policía. Esta vez no se trataba de un esquizofrénico que oía voces, sino de un verdadero psicópata sádico y enfermo que disfrutaba con el acto de matar y mutilar. Años antes, en 1970, John Linley Frazier también causó el pánico en Santa Cruz tras cometer 5 brutales asesinatos. Santa Cruz, California, nunca volvió a ser la misma tras la aparición de asesinos de la talla de Frazier, Molin o Kemper. La capital del asesinato buscaba una explicación a la perturbadora cantidad de maníacos homicidas que deambulaban por las calles, y el gobernador del estado de California, Ronald Reagan, parecía ser el blanco predilecto, principalmente por su política de haber mandado a cerrar los centros psiquiátricos sin una explicación razonable. Otro grupo culpaba a las drogas y el liberalismo extremo del hipismo, a la contracultura y a la guerra de Vietnam. Todo aquello da para un debate aparte. 33 años más tarde, en marzo del año 2006, un renovado Herbert Molin apareció ante el tribunal solicitando la libertad condicional. Aseguró que padecía de esquizofrenia temporal cuando cometió los asesinatos que lo llevaron a la cárcel y que no era un individuo pensante. Al mismo tiempo, acusó a sus padres por negarle la madurez. Insistió en que deberían haber sido castigados públicamente por criarlo de esa manera. Ellos fueron los que me obligaron a hacerlo. Me pusieron en una situación en la que me volví loco.
A pesar del arrebato contra la figura de sus padres, Molin había recibido evaluaciones sumamente positivas desde su ingreso a la cárcel. Comenzó a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos con regularidad y no consumía medicamento alguno desde 1976. Trabajó por más de 5 años como conserje en una de las alas de la cárcel y recibió solo evaluaciones positivas de su supervisor. También tomó cursos vocacionales en cocina, paisajismo y tai chi, demostrando disciplina y constancia. Además, demostró su arrepentimiento diciendo: «Estoy extremadamente arrepentido y triste por haber cometido aquellos crímenes. Rezo por las almas de mis víctimas todos los días». Su solicitud, como suele ocurrir en estos casos, le fue denegada de forma categórica. Uno de los comisionados encargados de negar la libertad condicional a Molin le dijo: «Tú no eres la víctima aquí. Los fallecidos y sus familias son las víctimas. Tú eres el individuo que las convirtió en víctimas». Mientras Molin cometía sus crímenes en Santa Cruz, otro connotado asesino en serie rondaba por el área, Ed Kemper. Cuando este último se entregó a las autoridades, algunos de los asesinatos cometidos por Molin le fueron atribuidos, pero este los negó de inmediato. Poco después, ambos coincidieron en celdas contiguas. La situación era extraña. 2 de los peores asesinos en serie que recuerde California estaban uno al lado del otro y parecían ridículamente distintos. Por un lado estaba el carismático Ed Kemper, que medía más de 2 metros, pesaba más de 135 kilos y destacaba por su lucidez y aguda inteligencia. Por el otro, Herbert Molin era un joven de estatura promedio, comportamiento errático y que no paraba de hablar incoherencias. En una entrevista, en donde se le preguntó qué pensaba de su compañero de celda, Ed Kemper contestó: «Herbie era solo un asesino a sangre fría, que mataba a cualquiera, sin una buena razón. Supongo que eso suena un poco gracioso, estando sentado aquí y después de lo que he hecho». Kemper solía acosar a Molin, intimidándolo con su gran envergadura y criticándole el hecho de que dejara los cadáveres de sus víctimas en las zonas donde él se despojaba de las suyas. Al poco tiempo, Kemper comenzó a entretenerse con la compañía de Molin, realizando todo tipo de experimentos. Bueno, Molin tenía la costumbre de cantar y molestar a la gente cuando alguien intentaba mirar televisión, así que le arrojaba agua para callarlo. Luego, cuando era un buen chico, le daba cacahuates. A Herbie le gustaban los cacahuates. Eso fue efectivo, porque después me pedía permiso para poder cantar. Eso se llama tratamiento de modificación de comportamiento.